¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes, su servidor Juan Gutiérrez de Garner, México, para estar el día de hoy conversando con ustedes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Perdón, creí que ya había iniciado. El día de hoy venimos a platicar de algo que es sumamente interesante y que va a ser eh, parte de lo que ustedes han visto durante el día de ayer, las sesiones del día de hoy, va a ser ese espacio en el que vamos a nosotros a acabar de cerrar la conversación, cerrar todo lo que viene siendo este espacio de entender qué es la innovación y cómo la innovación está impactando directamente a los temas tecnológicos. Permítame tantito que algo pasó. Y lo que vamos a hablar es un tema que es sumamente interesante desde la perspectiva de, ok, innovar es generar cosas a partir de lo nuevo. Nos dijeron ayer en la plática que dio la gente del MIT, oye, innovar no necesariamente parte de cosas nuevas, viene también de temas viejos. Entonces, lo que vamos a estar trabajando el día de hoy es hablar de esas tendencias que impactan directamente a los temas de innovación. Creo que no están viendo mi pantalla. Vuelvo a compartir porque creo que nada más me estaban viendo a mí. Va de nuevo. Y eh, permítame tantito. Me confirma que están viendo mi pantalla porque aquí tengo yo a la izquierda también pero además está mi video. Ahí está ya. Perfecto. Entonces, miren, como les comentaba, cómo la innovación se alimenta de las tendencias y de qué manera, de forma conjunta, hacen que las organizaciones se vean impactadas y beneficiadas. Entonces, partamos rápidamente de algo. ¿Cuál es la definición de innovación de Gartner? Básicamente es la ejecución de nuevas ideas que crean valor, haciendo hincapié en esto, en que tienen que ser novedosas, en que el resultado tiene que ser útil y generar valor a la organización, a la entidad, y que debemos de poner en práctica esas ideas que estamos desarrollando. No únicamente explorarlos, sino también arriesgarnos a ponerlas en la práctica. Entonces, lo que tenemos que trabajar utilizando las tendencias es planear para un futuro que aún no existe. Y de aquí se deriva un concepto que se llama en inglés Future Proofing o prueba de futuro o preparación para el futuro, que básicamente es el proceso de cómo nos anticipamos a ese futuro que ya está a la vuelta de la esquina. Y cuando hablamos de futuros a la vuelta de la esquina, no estoy hablando de 10 años, estoy hablando de, ¿sabes qué? Lo que viene el año que entra, lo que ya está ahorita, que va a detonar en los próximos 2, 3 años. Entonces, hacer esta planeación para el futuro es sumamente importante. ¿Por qué? Imagínate que pudieras ver a través de múltiples universos, el multiverso, hablando desde la perspectiva de cómics, donde todas las opciones son posibles. Y tengas esa posibilidad de ver todos esos caminos, y entonces tu única decisión sería qué futuro tomarías, hacia qué rumbo te dirigirías. Mucho de esto, por ejemplo, ahorita lo podemos ver ya en algunas series de televisión como esta de Marvel, el What If, qué pasaría si este superhéroe fuera otro, en fin. Pero cuando tengo esa definición de futuros, es bien interesante trabajarla porque han sido las preguntas que a lo largo del tiempo muchas organizaciones se han hecho. Y esas preguntas, esas respuestas les han causado muchos problemas o les han causado muchísimos beneficios. Entonces, es sumamente importante y es un ejercicio que Gartner promueve con las organizaciones, estar haciendo esta visualización de lo que viene a futuro y no solo en tu industria. Tienes que ver qué está pasando en todas las industrias, porque lo que hay en alguna otra industria te puede contribuir a la tuya. Y entonces el proceso es más o menos simple. Por un lado, tienes que revisar cuáles son las rutas de hojas, para la hoja de ruta de los proyectos que tienes en puerta. Cómo esa ruta o esos proyectos, esas iniciativas, esa planeación que tienes a futuro,
la vas a ir a alinear con aquellas disrupciones relevantes que este futuro te presente. Ahí, una vez que identificaste y empiezas a priorizar, tienes que considerar cuáles son los efectos secundarios que te puede causar esa disrupción o esa tendencia. A partir de eso, eliges en cuánto tiempo lo vas a llevar a cabo para que a partir de ahí te empieces a autocriticar, autopreguntar, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué riesgo estoy dispuesto a tomar? ¿Cómo lo puedo integrar? ¿Dónde lo voy a acomodar? Y este proceso es algo que tienes que repetir anualmente. Hay empresas, inclusive en Colombia, que esto lo están haciendo semestralmente. Hay otras que lo están haciendo anualmente. Hay quienes no lo hacen, pero son las empresas que están más atrasadas. Entonces, miren, vamos a entrar de lleno a lo que es nuestra presentación, a lo que son esas predicciones estratégicas que hace Gartner para el 2021 y más allá. Y estas son, y vamos a hablar de cada una de ellas. Y miren, las principales predicciones que hace Gartner exploran la capacidad de responder, recuperar y renovarse en un mundo de incertidumbre y disrupción continua. Y cada año que nosotros presentamos estas predicciones, le ayudan a nuestros clientes a entender qué y cuándo pueden verse obligados a reestructurar la manera en que vienen trabajando. Y si bien es cierto, nuestras predicciones no tienden a centrarse en temas negativos, puede haber muchos efectos secundarios que el cambio tecnológico puede traer en todos los ámbitos y lo vamos a platicar. Los principales cambios que vemos que se producirán son en tres grandes áreas: la sociedad, la salud y la sostenibilidad. Y todo esto va a estar apalancado por la tecnología. Y tenemos que considerar tres diferentes temas en particular, que es cómo vamos a dividir estas tendencias. Las primeras, las que van a ir enfocadas a la innovación y eficiencia. Las segundas, o el segundo gran grupo, las que van a traer mayor efectividad a la organización. Y las terceras, las que van a impactar directamente en la sociedad. Entonces, cuando empezamos a hablar de temas de innovación y eficiencia, algo que hay que tomar en cuenta es que estamos entrando en un mundo donde la innovación va a ser la constante de todo el tiempo. Entonces, los enfoques tradicionales que estamos viendo están haciendo que cambie realmente la forma de trabajar y que estos enfoques simplemente ya no funcionen. Entonces, de aquí surge la primera de estas tendencias. Es decir, la tecnología como la conocemos a día de hoy se está topando con pared. Es decir, es la evolución tan radical que estamos teniendo en la adopción de tecnología, en el crecimiento exponencial que hay de la cantidad de información que se está acumulando a través de diferentes puntos de contactos, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser los smartphones, los sistemas que generan las organizaciones, todos aquellos puntos que están conectados a Internet, es grandísima. Y entonces, la informática como la conocemos está chocando con un muro muy fuerte. ¿Qué está ocasionando esto? Está ocasionando anuncios como el que están viendo en pantalla. Este anuncio salió de ayer. Un anuncio que hizo Tesla de un nuevo chip que va a almacenar, y bueno, se habrán dado cuenta que soy mexicano, entonces si lo desplazáramos en español mexicano, va a almacenar un chorro de información, porque lo que tenemos ahorita ya no está dando para más. Entonces, es por eso que decimos que la informática convencional se está topando con este muro. Y es donde empezamos a ver que están surgiendo nuevas técnicas de almacenamiento que las podemos ver nosotros como de ciencia ficción, como sea el almacenamiento en ADN. Y entonces, es por eso que mencionamos que esta siguiente década, estos siguientes restos de la década, va a ser de una innovación totalmente radical y con descubrimientos que se van a dar
constantemente. Y entonces, una de las cosas que tienen que hacer las organizaciones es entender cuáles son esas tecnologías que están emergiendo para poder empezar a apalancarlas. Y sobre todo, estar muy atento a los cambios y reacciones secundarias que estas tecnologías van a provocar en la organización, en la sociedad, en el medio ambiente. Entonces, ¿qué es de las cosas que vamos a ver a corto plazo? Miren, habrán escuchado hablar de la computación cuántica, que es una de las propuestas que sacó Gartner el año pasado como predicción estratégica, pero ya no nada más viene el cómputo cuántico, que ya se empieza a hablar mucho de ellos, sino también empezamos a hablar de temas de almacenamiento en ADN. Esa es la segunda de las grandes tendencias que vemos. Miren, esta idea de almacenar en el ADN no es algo nueva. Es algo que se propuso allá por los años 60 por parte de un ruso, donde decía, podemos empezar a explotar el ADN para almacenar información. Y es un ADN sintético lo que se está ocupando. Y al día de hoy ya se ha empezado a hacer pruebas para este tipo de tecnología. Ejemplos. No sé si conozcan este grupo. Yo cuando estaba preparándome para la presentación de ustedes, que quería traerles ejemplos, Massive Attack hace 20 años fue el primer grupo que sacó un álbum gratis en línea, hace 20 años. Y para celebrar ese 20 aniversario, decidieron en un spray, así como lo están viendo ustedes, utilizando la tecnología de ADN, almacenar su álbum ahí. Ese spray lo pueden ocupar inclusive para pintar en una pared, porque es de pintura. Y si bien es cierto, se dicen actualmente, hoy es que no hay todavía los dispositivos para que puedas escuchar la música, al día de hoy en ese spray hay almacenadas 1 millón de copias de ese álbum. Imagínense. Pero, por ejemplo, no nada más es eso. Ya ha habido otras pruebas. Hay una serie de Netflix que está muy buena, se las recomiendo, se llama Biohackers. Y, por ejemplo, toda esa serie de biohackers ya se empezó a almacenar precisamente en temas de ADN. Y otra de las cosas que está surgiendo es, por ejemplo, el tema de Wikipedia. Wikipedia, todo lo que es la Wikipedia ya se almacenó también en temas de ADN. Entonces, lo que se está haciendo al día de hoy es reemplazando los típicos ceros y unos que el cómputo tradicional tiene por los 4 componentes de que tiene el DNA para poder hacer toda esa articulación de las cadenitas que conocemos o que nos enseñaron durante nuestras clases de química. Entonces, ¿cuál es el enfoque atrás de todo esto? El ADN, lo que se pretende es que tenga una vida útil. Las predicciones se han hecho al menos de 500 años. Va a caber muchísima información ahí a muy, muy corto plazo y sobre todo sin gastar tanta energía, que ese es uno de los principales problemas que tenemos al día de hoy con los componentes tradicionales tecnológicos. Actualmente, hacer esto es costoso, es lento, pero ya se está haciendo, ya se dieron los primeros pasos. Entonces, cuando esto empiece ya a estar más a disposición de las organizaciones, lo que nosotros les decimos es, oye, pues empieza a hacer pruebas de ADN en la nube para que hay almacenes de información. Por otro lado, empieza tú a categorizar tu información desde ahorita, entendiendo que tienes una explosión de la información, para que cuando haya esta oportunidad, empieces a hacer pruebas con información no crítica. Entonces, digamos que lo que estamos viendo ahorita a corto plazo es que ya hay esos pequeños avances, como les acabo de decir, el almacenamiento de esta serie, el tema de los discos, el tema de lo que les comentaba de Wikipedia. Entonces, esto es algo que ya está puesto en marcha. Imagínense la revolución que va a haber cuando esto se genere. Y bueno, vamos a la tercera de las tendencias. Esta ha sido una tendencia que en los últimos 3 años se ha mantenido presente, pero al día de hoy
toma mayor relevancia dada el impacto que tuvo todo este tema del cobicho. Eh, ¿Por qué? Porque la experiencia virtual no solo ha llegado a los temas de los videojuegos, no solo ha llegado a los temas inclusive de conciertos, en algunos momentos el caso de los cines, sino ahora lo que estamos buscando o lo que se está viendo como una de las tendencias es cómo poder empezar a atender a nuestros clientes, a nuestros propios empleados inclusive, en temas de inmersión a través del uso de realidad virtual y realidad aumentada. Esto es algo que realmente va a tener muchísimo impacto. Nuevamente, cuando inició todo este tema de la pandemia, que nos tuvimos que eh, encerrar en nuestras casas y de repente había esas necesidades quizás, sobre todo para personas mayores que no estaban acostumbrados a los temas digital, poder empezar a interactuar con alguna otra persona, esta es la solución o pudo haber sido la solución. De hecho, al día de hoy, una de las cosas que se están trabajando mucho es que las conferencias como esta que estamos teniendo en este momento, en donde yo estoy presente acá desde una ciudad en México, ustedes en diferentes partes de Colombia y de Centroamérica o Latinoamérica, eh, ¿sabes qué? O sea, es a través de un casquito virtual nos podemos conectar y estar todos presentes en un escenario como el que hace 2 años tuve la oportunidad de estar con ustedes. O por otro lado, que tengamos una reunión de trabajo y estén nuestros avatares interactuando entre nosotros. Entonces, esas experiencias inmersivas que resultan mucho más baratas, van a ver que muy pronto se van a empezar a dar de una manera mucho más constante. De repente algo que ha frenado este tipo de aspectos ha sido quizás la adopción de los cascos virtuales, pero cada vez es más necesario o hay mayor presión por reinventar la oferta física y pasarla a una oferta virtual. Y está generando cosas sumamente interesantes. Para las organizaciones, ¿qué es lo que Gartner propone que trabajes? Empieza a buscar aquellas oportunidades a través de las cuales tú puedas empezar a generar o proveer asesoría, productos y servicios a través de experiencias virtuales. ¿Cómo puedes empezar a generar competencias en tu personal para dominar este tipo de tecnologías? Miren, hay una tecnología que es sumamente importante y que a una empresa allá de Medellín le ha traído unos beneficios tremendos. Se llaman los gemelos digitales. Para que se den una idea de lo que es un gemelo digital, a los que hayan visto las películas de Iron Man, cuando está ya hablando con Jarvis y le está presentando los mapas o su armadura, la está moviendo, eso es un gemelo digital. Es una forma adicional de hacer una inmersión en experiencia virtual y sobre todo hacer experimentos y entregas muy ágiles. Hace no mucho tiempo, que será hace 2 meses que tuve la oportunidad de estar participando como conferencista en otro evento, con otra compañía, fue sumamente interesante como cuando estaban dando la explicación de qué habían hecho en términos digitales esta organización, una organización al igual que ustedes en la industria de utilities, lo que le dijeron al cuerpo directivo, le hicieron llegar a cada uno del cuerpo directivo, le hicieron llegar su casquito, por favor pónganselo, y los llevaron a ver cómo en vivo un dron estaba operando y no estaba programado, se le dio de repente para apagar un incendio que tenían en una planta. O sea, el éxito fue total y la junta directiva quedó pues fascinada. Entonces, al corto plazo, algo de lo que vamos a ver es que los proveedores de experiencia física van a pasar a trabajar muy, muy rápido a generar temas de experiencia virtual. ¿Quiénes son esos proveedores que están liderando esto? Microsoft. Si se meten ustedes a ver, por ejemplo, lo que está haciendo Microsoft en experiencias virtuales, que ya venía desde antes a nivel de juegos con el Xbox, ¿se acuerdan de todo este tema del Kinect? Todo se está manejando, todo eso lo ha traído al día de hoy, están haciendo cosas sumamente chéveres. Les invito a que se metan a YouTube a ver qué es lo que están haciendo.
Vamos a la cuarta de estas tendencias. Como les comentaba al principio, Gardner no se centra en lo negativo, pero hay ciertas tendencias que traen efectos secundarios. Y estas son unas de ellas. En 2025, como dice aquí, los clientes serán los primeros humanos en tocar más del 20% de los productos producidos en el mundo. No suelo leer lo que viene en mis láminas, pero este sí lo quise leer. ¿Por qué? Porque miren, las máquinas, las computadoras realizan cada vez más tipos de tareas de manera autónoma. Tanto es así que Gartner prevé que en 2025 habrá una masa crítica de ejemplos comerciales de productos que han sido producidos y automatizados totalmente sin la intervención del ser humano, y esto será de principio a fin. Esto vemos que va a ser posible porque la madurez de lo que son los sistemas informáticos, de lo que es inclusive ya en este momento la inteligencia artificial, está permitiendo una mejora de automatización. Oye, Juanjo, es que eso le va a impactar, nos va a impactar a nosotros como seres humanos. Sí, como cada área industrial que ha habido en donde el ser humano ha sido desplazado en ciertas circunstancias, la automatización va a repercutir de igual forma en el trabajo de los humanos. Va a eliminar algunas funciones, va a crear otras nuevas y va a ajustar algunas otras. Entonces, esto va a alterar mucho las interacciones que vamos a tener desde el punto de vista de cómo se produce, cómo se desplaza, cómo se comercializa e inclusive cómo puede llegar a variar el precio a la alza o a la baja. Eh, y entonces, desde un punto de vista del enfoque que le podemos dar a este tipo de ideas, es que al día de hoy se está viendo una hiperautomatización tremenda en todas las organizaciones. Esa hiperautomatización empezó hace aproximadamente unos 3, 4 años con un concepto que se llamaba RPA, Robot Process Automation, que no es que metiera un robotito a trabajar en la empresa, es simplemente que eh, yo pueda empezar a automatizar ciertas tareas que son muy repetitivas. Entonces, cuando estamos hablando de hiperautomatización, lo que estamos hablando es de que esto es un enfoque que es impulsando el negocio o las organizaciones para identificar aquellas áreas que pueden ser automatizadas de una forma muy ágil y cuyos procesos podemos acelerarlos para lograr eficiencia en la organización, utilizando sobre todo tecnología. ¿Qué tipo de tecnología? Inteligencia artificial, machine learning. Machine learning es un subset de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial per se no es una tecnología, es un concepto. Vamos a hablar, va a continuar todo el tema de robot process automatization, temas de business process modeling, en fin, diferentes tecnologías. ¿Y esto por qué se va a dar? Se va a dar sobre todo porque eh, la... perdón, me piden que van a dar un anuncio. Adelante, por favor. Chicos, ¿si van a dar el anuncio o les digo? Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esta es una de las charlas elegidas para nuestro concurso ¿Quién quiere ser innovador? Faltando 20 para las 3, en la parte superior derecha van a encontrar una teclita que se llama Hacer quiz. Ahí van a encontrar unas preguntas correspondientes a la charla que ustedes están visualizando en este momento, y el viernes al final de este evento de Innovar Más vamos a premiar a los ganadores. ¿Quiénes serán esos ganadores? Quienes respondan acertadamente el mayor número de preguntas que vamos sacando a través de las conferencias día a día. Entonces los invitamos a participar de este concurso. ¿Quién quiere ser innovador? Y Adelante, bueno, y no Juan. es que sea, y aquí ya les dije la respuesta a la pregunta en la lámina, pero bueno. Bueno, regresando entonces a este tema de la hiperautomatización,
Y no me escriban por WhatsApp que no doy las respuestas. Hay un tema que es bien importante. La pandemia no ha acabado y estamos prediciendo que no va a acabar en ¿cómo se llama? Al menos en 3 años más. Entonces, esto es algo que tenemos que trabajar muy fuerte, nos guste o no, porque va a generar una fuerte ventaja competitiva y de disrupción en muchas organizaciones. ¿Cuál es un error que cometen las organizaciones cuando trabajan en estos temas y que están empezando a trabajar sobre hiperautomatización? A ver, no son proyectos, es un principio sobre el cual la organización se debe de basar. Y por eso mencionamos que tienes que empezar a identificar desde un momento cómo vas automatizando diferentes aspectos en donde tú puedes, por ejemplo, no despedir gente porque no es la filosofía que manejamos nosotros, sino que, a ver, aquellos procesos que son muy engorrosos y que quitan mucho trabajo a la gente, automatízalos y mejor a ellos, ubícalos en funciones que son mucho más productivas para tu organización. Entonces, ¿esto a qué nos lleva al corto plazo? Nos lleva a que a partir de este año, lo que estamos nosotros viendo es un aumento en la planificación de fábricas y granjas totalmente automatizadas. Hace aproximadamente 3 meses en México, BMW anunció una fábrica en una ciudad del centro del país totalmente automatizada para la creación de autos. Creo que nada más hay como 15, 20 personas. Imagínense. Pero bueno, entonces con esto cubrimos la primera parte, que es todo lo que tiene que ver con innovación y eficiencia. Vamos entonces a entrar a la segunda parte, que es los temas de efectividad. Y entonces, cuando hablamos de efectividad, lo que estamos hablando es que las organizaciones tienen que hacer ajustes en diferentes ámbitos para poder enfrentar este futuro. Porque no es nada más, analizo las tecnologías que vienen, veo cuál sí, cuál no, y la aplico. No, no, no. Da un paso más allá. Tienes que lograr mayor eficacia, y la eficacia la logras moviendo adecuadamente tus piezas. Entonces, miren, la quinta de las tendencias. Ustedes van a ver este concepto de CIOs. Gartner es una empresa que se dedica a investigación en tecnologías de información. Y digamos que nuestro principal usuario son los directores de tecnología. Y típicamente, que no es el caso aquí, por si Anatatis me está escuchando, no es el caso en EPM, son de las pocas empresas que sí han logrado tener un área de transformación digital, pero en la mayoría de las organizaciones, los directores de tecnología se hacen cargo de este tema. Lo que estamos viendo nosotros es que, a ver, la digitalización de un negocio tradicional conlleva oportunidades como riesgos. Hace rato hubo 2 charlas increíbles, bueno, las de ayer y las de hoy han sido increíbles, pero en particular lo que dijo Darío y después cómo le puso ese sabor de EPM de lo que están haciendo Anatatis, no me permiten reforzar que hay oportunidades como riesgos, los mencionaron ellos. Y entonces, esos productos y servicios digitales que son innovadores y una fuente de diferenciación para las organizaciones, tanto nos pueden aportar fuentes de ingresos nuevas o bien nos pueden traer algunas pérdidas. Y el empezar a coordinar todos los equipos multidisciplinarios que se tienen que generar aquí, todos los temas también de seguridad, temas de analítica, hacen que surja un rol que se le llama COO o Chief Operation Officer. Hay en algunos casos que se les pone CDOO, Chief Digital Operation Officers. Empresas como Facebook, Instagram, Coca-Cola, FedEx y muchas otras ya han nombrado ese rol. Y ese es un rol que no necesariamente es el que lleve la transformación digital. Básicamente es el que se encarga de gestionar todos los cambios interrelacionados con los modelos operativos que tiene que evolucionar la organización, siendo un tanto como árbitro de todo lo que tienen que coordinar en las organizaciones. Entonces,
esto nos va a permitir lograr mayor eficiencia a través de tener ese árbitro. Por otro lado, entendiendo que todo proyecto de negocio es un proyecto tecnológico y todo proyecto tecnológico es un proyecto de negocio. No pueden ir separados uno de otra. Y muchas veces las organizaciones no se dan cuenta que hay capacidades que tienen que desarrollar para poder cumplir con esos mandatos estratégicos, las famosas capacidades empresariales organizacionales que menciona la lámina. ¿Por qué? Porque cuando yo defino una estrategia y sobre esa estrategia genero un mandato estratégico que tiene que generar la organización, entre una parte y otra, en medio, hay algo que son esas capacidades de negocio. Entonces, estos líderes que acabo de mencionar son los que se encargan de validar cuáles son esas capacidades organizacionales que se requieren, cuáles son aquellas que tengo que desarrollar, cuáles son aquellas que tengo que tercerizar y de alguna otra forma, cómo tengo que mantener alineadas a las organizaciones para lograr el objetivo que estoy persiguiendo. Y entonces, lo que estamos identificando es que los directores de tecnología en aquellas organizaciones que no hayan sido nombrado un Chief Digital Officer o un Chief Operation Officer van a estar dependiendo directamente del CEO o del gerente general para reportar todo este tema de la transformación digital y sus avances. En el caso, y si lo transformamos, por ejemplo, a aquellas organizaciones que sí lo tienen y lo extrapolamos, lo que queremos decir a través de esto es, la transformación digital es un imperativo que toda organización tiene y que se va a encargar de darle mayor relevancia a partir de, pues del año pasado. Entonces, es por eso que tenemos que empezar a ajustar la manera en que administramos esto. Vamos a la sexta de las predicciones. Y por favor, si tienen algunas dudas, va a haber espacio para contestarlas más adelante. No voy a contestar cuál es la respuesta a la pregunta. Les voy a dar una pista, pero no lo voy a contestar. Así que no me la escriban, por favor. Y vamos a la sexta, que esta es una que la primera vez que yo la vi dije, uy, sí son de esos efectos secundarios que no nos gustan. Y es que, miren, las conversaciones en el trabajo están pasando, o tuvieron que pasar de ser conversaciones de cara a cara y de la conversación tradicional de pasillo, de elevador, inclusive en las cafeterías, a hacer soluciones virtuales, a reuniones virtuales, en donde a veces las grabamos, queda en la nube, ya tenemos muchos asistentes virtuales, plataformas de mensajería, y ha habido un gran crecimiento, por ejemplo, de herramientas de reconocimiento de voz que analizan el contenido de las reuniones. En el caso particular de Gartner, toda interacción que tenemos con nuestros clientes es grabada para analizar que estemos siendo éticamente legales con el advice que en la consejería que damos o la asesoría que damos, que no estemos proveyendo información confidencial o relevante que puedan tomar ventaja las organizaciones. Entonces, ese análisis de conversaciones en las empresas va a aumentar para supervisar el cumplimiento, riesgo e identificación de áreas de mejora en la organización y en la automatización de algunos procesos. ¿Qué sucede entonces? Hay que tener en cuenta que la privacidad realmente pues ya no la hay, porque todo está quedando registrado. Ahora sí hay mucha posibilidad de medir temas intangibles y va a haber en algún momento dado cierto monitoreo a los cuales vamos a estar sujetos y a veces nos van a avisar. La idea es que éticamente se tenga que avisar al empleado que va a suceder ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, por eso es muy importante para la organización empezar, si es que está valorando o valora esta tendencia, tener un manejo de la ética para ver cómo van a administrar toda esa información que va a estar grabada y analizada. Desde un punto de vista legal, entender cuáles son los riesgos legales de no manejar adecuadamente este tipo de aspectos
Y la parte final que dice ahí de, a ver, si lo estás haciendo, es para ayudar en la mejora de cómo se desempeña la gente, cómo puedes ofrecer un producto o servicio mejor como entidad, no que te dediques a estar haciendo bullying a una persona. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que predecimos que va a suceder? En el próximo año va a haber una adquisición corporativa muy, muy grande, hablando de billones de dólares, en donde se va a utilizar el análisis de las grabaciones de los empleados para identificar con qué gente me quedo y cuál dejo ir. O sea, a ese nivel van a llegar las cosas. Digo, son de esos efectos negativos que estamos viendo si lo queremos ver desde un punto de vista de la interacción humana, ¿no? Pero bueno, vamos entrando entonces a la séptima de las tendencias. ¿Qué ha sucedido últimamente con la experiencia del cliente? Y esto quizás venía un poquito ya antes de la pandemia, pero nuevamente en la pandemia se desató. Aquí es una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que compraron en Amazon? Y ese día que fueron, que estuvieron decidiendo si compraban o no, ¿cuántos de ustedes no se metieron a ver las preguntas que había para el producto? Identificaron cuántas estrellas tenía, cuántas preguntas habían sido contestadas, qué decían en su país, qué decían en otros países. ¿Cierto o no? Y no va más allá, o sea, no nada más es en Amazon. Las investigaciones que ha realizado Gartner en los últimos años muestran que la mayoría de los clientes empiezan a intentar a resolver sus temas de atención al cliente en canales que no son propiedad de la empresa. O sea, ¿cuántos videos de cómo hacer o unboxing de ciertos productos pueden encontrar en YouTube actualmente? Y sobre todo las generaciones más jóvenes prefiero utilizar ese tipo de canales de autoservicio que hablar directamente para preguntar a la organización o a la empresa, oye, ¿cómo resuelvo tal o cual problema? Por otra parte, al haber esta proliferación de canales digitales o de redes sociales, entonces, ¿qué sucede? Empiezan a salir los famosos influencers. Eh, y entonces la gente va y le pregunta al influencer, oye, ¿qué opinas de tal producto? Por ejemplo, este chico es un chico mexicano, le pongamos la prueba, tiene 20 millones de seguidores. Y todo aquel producto que encuentran en TikTok y que lo ven, oye, yo creo que se llamaba, oye, ponlo a prueba. Y entonces todo el mundo va a ver ahí si los productos que venden en Alibaba o algunos que salen esos mágicos, si funcionan o no funcionan. Y le hace uno más caso a lo que ve con él que a lo que vemos con otros. E inclusive imagino que ustedes ya han visto a Kevin Lane, el que le hace así, que de repente también ya está demostrando cómo ciertos productos funcionan, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante para las organizaciones. ¿Cómo tienes que mejorar la experiencia al cliente? Y ojo, hay un concepto que Gartner maneja a partir del año pasado, que es, si tú como organización te quedas únicamente a nivel de hablar de experiencia del cliente, ya te quedaste en la prehistoria. Hay un concepto más arriba que se le conoce como Total Experience, es decir, el Customer Experience, CX, User Experience, UX, y hay otro nuevo que es el EX, que es Employee Experience. Todos esos son el Total Experience. Porque ¿a poco no les sucede a ustedes de repente también? Y a mí me acaba de pasar con un cambio que hizo Gartner en la intranet, que la cambiaron, yo tenía una junta, tenía que ir a buscar un documento y madre mía, ¿dónde quedó el bendito documento? Y es que ponte a ver un video de 10 minutos, es que lo necesito en 5, o sea, no tengo tiempo. Entonces, por eso el Employee Experience. Entonces, este es un tema muy preponderante que las organizaciones tienen que voltear a ver cómo están manejando el Customer Experience. Oye, Juanjo, es que yo no llego a usuario final, llego a nada más usuario intermedio. Llegas a un usuario y la experiencia con ese usuario, sea final, sea intermedio, o sea el lugar que tú quieras, cuenta. Es que soy único en mi clase. Pues, qué bueno que seas único en tu clase, pero va a llegar otro y se van a ir con el que le dé mejor trato. Entonces,
una de las estrategias que vemos, y por eso dice los mejores expertos costarán dinero, es, oye, a lo mejor has visto alguna estrategia de asociarte con algún influencer, un influencer de veras que realmente te ayude, porque a lo mejor por ahí puedes promover. Inclusive, por ejemplo, les mostré nada más a estos dos, pero aquí en México hay algo que es como el DIN de ustedes, acá se le llama el SAT, la Administración Tributaria, que tiene en TikTok una página de no le temas al SAT, y vieran también cuántos seguidores tiene porque da tips de cómo manejar tus impuestos y todo eso. Entonces, al final de cuentas, de cara a tu cliente, es la experiencia lo que genera tu marca y lo que puede catapultarla hacia arriba o de plano precipitarla a lo más profundo del universo. Entonces, tienen que trabajar mucho en ese tema. Entonces, sí, identifica con quién te puedes apalancar fuera de tu organización, entendiendo también que cuando estás haciendo una comunicación al exterior, tienes que categorizar tus audiencias, porque si tu audiencia es una audiencia de adultos mayores, no creo que si trabajas con el de Pongamos la Prueba, que es de TikTok, se vayan a meter, aunque quién sabe, ¿verdad? Ya está ya no hay tanta barrera generacional. Sobre todo, aquí hay un tema muy importante del cual vamos a hablar un par de tendencias más adelante. Tienes que estar atento de la voz del cliente, de la voz de la sociedad, qué están hablando de ti como organización, porque eso te puede beneficiar o perjudicar tremendamente. A corto plazo, miren, va a haber un aumento en la gente que vaya a buscar ayuda a otros lados, porque es frustrante obtener retroalimentación por parte de lo que son los canales tradicionales que nos ofrecen las organizaciones. Y máxime, si te encuentras con que bienvenido a tal lugar, marque 1 para tal lugar, marque 2 para esto, marque 3, y ya que llegaste al 4, te ponen otros 10 opciones y dices, madre mía, o sea, ni modo, pero bueno. Y vamos a entrar ya al final de lo que es la presentación. Vamos a hablar del último tema que yo les comentaba, el impacto en la sociedad. Y ese impacto en la sociedad lo vamos a ver en 3 tendencias. Partiendo o entendiendo que lo que son los grupos externos, las comunidades de los empleados, van a presionar constantemente a las marcas y esa presión va a impactar muy fuerte a nivel corporativo o puede llegar a impactar. Entonces, partiendo de esto, ¿qué tienen que ver los incendios, los virus y la desigualdad con esto? Entonces, imagínense, ¿qué ocurre cuando se mezcla una pandemia con un malestar social, un cambio climático, personas socialmente distantes y apasionadas? Vamos a tener una dosis perfecta de comunidades dispuestas a movilizarse por lo que creen que es correcto. A eso Garner le llama la voz de la sociedad. Y entonces la voz de la sociedad, básicamente, si viéramos como una definición así de Wikipedia, pero es la de Garner, sería la perspectiva compartida de las personas de una comunidad que impulsa el deseo de lograr un objetivo que es común. Y si no estamos atentos a ese deseo, a esas voces, podemos tener muchos problemas. Entonces, la octava de las tendencias que vemos nosotros tiene que ver con esto. 30% de las grandes organizaciones van a utilizar una nueva métrica que es la de la voz de la sociedad para actuar sobre los problemas de la misma. La voz de la sociedad se vuelve muy poderosa y muchas veces esa voz de la sociedad hace que caigan desde directores, gobernantes, productos, y tenemos que estar muy atentos. Por ejemplo, no sé si sabían ustedes, eh, este producto de acá para hacer los hotcakes, creo que ustedes les dan otro nombre, no recuerdo, eh, desapareció. Desapareció por un tema racial. Es decir, aunque la marca estuvo durante mucho tiempo
digamos que asociada a tendencias raciales, en Estados Unidos se manejó como un estereotipo racial negativo. Y entonces la ética de la sociedad decía que ese estereotipo era aceptable si se evolucionaba la figura de dejarla de ver como una esclava a volver a hacerlo como alguien de la sociedad. Entonces, hubo un muy fuerte problema al respecto y tuvieron que hacer cambios muy, muy drásticos en la marca. De hecho, hubo un tiempo que desapareció del mercado. En México hubo algo similar. Había un producto de una empresa que se llamaba Negrito. Y ya ven últimamente mucha gente que no, es que es despectivo, que quién sabe qué, y que no sé qué tanto. Entonces hubo que cambiarle el tema a Nito. Entonces, el concepto de inclusión es algo que se vuelve muy fuerte y muy impactante en las organizaciones, y esto es un tema que se tiene que tener muy en cuenta eh, por, por, por cada una de las estrategias que realicemos cuando generemos un nuevo producto, cuando estemos viendo servicios, cuando estamos haciendo un impacto en el medio ambiente, sobre todo empresas con ustedes que de repente tienen esa situación de tengo que acceder a ciertas zonas y a lo mejor las comunidades no lo van a permitir. Entonces, también manejar, por ejemplo, ese tipo de conceptos de cómo estoy beneficiando a la sociedad es algo que les puede ayudar muchísimo. Hay una compañía de Medellín que tiene, de utilities, que tiene un proyecto que se llama Proyecto Jaguar. Y ellos tienen un seguimiento a ese proyecto y una comunicación de ese proyecto en sus redes sociales. Y eso les ha ayudado muchísimo a posicionarse en la voz de la sociedad como una empresa sustentable. Entonces, no podemos hacer oídos sordos a esta voz de la sociedad. Cuando estamos hablando de una transformación digital, por ejemplo, y de una innovación que voy a hacer de cara a productos, tengo que monitorear qué es lo que está diciendo la sociedad o la gente respecto a mi producto. Entonces, tengo que estar monitoreando esas redes sociales, esos canales de comunicación para entender qué está pasando al respecto. También entendiendo que de repente pueden darse muchas noticias falsas o fake news. Y entonces es un imperativo para las organizaciones poder definir métricas que vayan de cara a todo lo que es esa voz de la sociedad. ¿Qué vemos que va a pasar a corto plazo? Fíjense, o sea, la voz de la sociedad va a eliminar productos del mercado, mucho más fácil que en años anteriores. Entonces, este es un tema que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. El siguiente tema, o siguiente gran tendencia, la penúltima. Acuérdense que estamos hablando ahorita de la sociedad y acordémonos que va a haber tres grandes cambios en todo esto en la sociedad. Voy a rezar tantito. Cuando estamos hablando de todo esto, va a haber tres principales cambios que se van a producir, tres, en la sociedad, la salud y la sostenibilidad. En esas tres tienen que tener en cuenta, espero hayan entendido la indirecta, pero bueno. Entonces, miren, ¿qué sucede? Uno de los problemas que trajo la pandemia fue un problema que a veces no lo vemos, pero que es el tema de las guarderías. Hay muchas madres o muchas familias que tienen que desplazarse a trabajar y dejar a sus hijos en las guarderías. Y por la pandemia hubo muchísimos cierres de las mismas. Entonces, algo que estamos nosotros viendo es que cada vez hay mayor preocupación de poder brindar esos espacios, no nada más para guarderías, sino también para educación de los hijos de los trabajadores en las organizaciones. Y si pensamos que viene un proceso en el que vamos a entrar a niveles de, por ejemplo, de trabajos híbridos, es decir, solo voy ciertos días a la oficina, otros días no voy, va a haber mucho espacio disponible. Entonces, es una tendencia muy, muy fuerte que estamos viendo que se va a dar, que va a haber las organizaciones, van a crear esos espacios seguros, descontaminados, libres de cualquier problema. Digo, no nada más para temas de guardería, sino también para temas de dar ciertas capacitaciones a, a los hijos de los trabajadores.
Entonces, esto va a permitir quitarles carga económica, quitarles un momento, generarles o darles más tiempo para poder tener mejor nivel de vida, es decir, que no pierdan tanto tiempo transportándose a dejar a los chicos a la guardería y luego vas al trabajo y estás preocupado porque tienes que salir. No. Entonces, esto es algo que estamos viendo que se va a dar de una manera bastante, bastante interesante. Ya se está dando mucho en Europa, en Estados Unidos, en México hay algunas empresas que ya lo están empezando a ofrecer, sobre todo a aquellos que han tenido que regresar directamente a trabajar ya de fijo de forma presencial. Y entramos entonces a la última de las tendencias. En la última de las tendencias, y estaba muy relacionado con el tema de la voz de la sociedad, tiene que ver con la moderación de contenidos por lo que los usuarios están generando. Es decir, nosotros como organización podemos generar nuestro contenido, pero luego hay contenidos que generan los usuarios que son mejores que los que nosotros generamos. No sé si vieron una vez cuando salió la última película un episodio de Mandalorian, en donde sale Luke Skywalker. Bueno, Disney hizo el capítulo y hubo un usuario que hizo el mismo capítulo, pero mejorando Skywalker. Al final le dieron trabajo en Disney a este chico, pero tenemos que estar muy, muy atentos a qué es lo que publica la gente en nombre de nosotros o que crea las organizaciones que están, ¿cómo se llama? Que nosotros publicamos cuando en realidad nosotros no fuimos quienes lo publicamos, para poder responder inteligente y hábilmente, como lo pueden ver en este anuncio que salió. Está muy bueno, ¿no? Entonces, aquí es mucho de lo que tenemos que trabajar. Hay noticias falsas, al día de hoy hay canales que pueden disipar infinidad de información. Entonces, cualquier organización, inclusive si ustedes tienen un emprendimiento digital, se van a enfrentar a contenidos maliciosos. Y algo que buscamos o que tenemos que ver es analizar ese contenido, identificar el cual, ok, va, no hay problema, y otro sabes que no, si de plano retíralo, porque eso no va con mi filosofía, con mis principios de la organización. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto, porque eso puede ser muy crítico para la reputación de las organizaciones. Entonces, a corto plazo, va a haber mayor presión por estar evaluando los contenidos que se generan en la red, mayor monitoreo de lo que está pasando. La inteligencia artificial va a jugar un rol muy, muy importante en hacer ese análisis de los contenidos para eliminar aquellos que simplemente no puedan ser, no deben de ser publicados. Aquí tiene que ver mucho algo que habíamos platicado anteriormente, que es el tema de la ética, de que, a ver, no porque hablen mal de ti quiere decir que esté mal, ¿no? Sino realmente que sí puedes permitir y que no debes permitir. Y miren, Gartner tiene un 90% de asertibilidad en sus predicciones. En los últimos 10 años que empezamos a dar en octubre este tipo de predicciones, el promedio de bateo, si lo quieren ver así, es muy, muy alto, es decir, el promedio de asertibilidad. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros invitamos a ver a las organizaciones de, oye, esto es lo que viene, ¿qué de esto te sirve? ¿Qué de esto puedes aprovechar? ¿Con qué de esto puedes hacer cosas diferentes que antes no estabas manejando? ¿Con qué de esto puedes innovar? Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Espero haya sido de valor esta conversación. Quedan algunos minutos para preguntas y respuestas. Ya platicamos que nos podríamos pasar un poquito de las 3. Entonces, Moni, por favor. Claro, Juan, muchas gracias. Súper tu presentación. Les agradecemos a nuestros asistentes recordar nuestro concurso, ¿Quién quiere ser innovador? Recuerden que en la parte superior derecha tendremos una tecla que llama a hacer el quiz y tiene relación pues con toda la intervención y lo que nos enseñó Juan José el día de hoy. Asimismo, a lo largo de la semana, varias de las charlas van a tener esta misma interacción y los invitamos a que nos respondan esas preguntas y participen en este gran concurso. Sí, Juan, por aquí tenemos unas preguntas.
La primera es, ¿cuánta energía puede demandar almacenar información en ADN? No. Mira, no tengo el dato exacto, pero lo que sí te puedo decir es de que es aproximadamente un cuarto de lo que se maneja en un cómputo tradicional. Eh, esa pregunta, si quieres, me la llevo para poder mandarles el link donde habla al respecto. No sé, Moni, si la presentación cuando la compartan la van a presentar, poner en modo PDF, ¿verdad? Bueno, yo les paso el link o yo les mando el dato exacto posteriormente para tenerlo, pero lo que sí te puedo decir es que es al menos un cuarto de lo que se llega a consumir tradicionalmente en los equipos tradicionales. Buenas tardes, Juan. Por acá tenemos otra pregunta y es si las empresas podrán utilizar esas conversaciones grabadas para hacer publicidad. Es una opción, es una alternativa que pueden hacer. Ahí, mucho de cuando hablábamos del tema de la ética es ¿para qué lo vas a ocupar? ¿De qué forma vas a hacer ese tipo de análisis? Entonces, es posible. Y lo puedes ocupar para eso. Ahí, por ejemplo, una de las cosas que manejamos es toda conversación que se grabe, encríptala para que alguien no la pueda extraer y después malinterpretar la información y que te cause problemas. Aquí tenemos otra y es, Gartner en el corto plazo, estamos hablando de entre 3 y 5 años, ha investigado y se ha dado cuenta de cosas tangibles, cosas que en unos años parecían futuristas. ¿Qué viene ahora hacia adelante? ¿Qué más está investigando Gartner de aquello que pensábamos que era casi que imposible y lo trae ya a la realidad? Wow, es una pregunta increíble. Ahorita, por ejemplo, el año pasado, una de las cosas que hablábamos nosotros era de y voy a ver si mostrarles rápido, si me permiten, esa lámina, que es algo que ya lo he visto un poquito más. ¿Dónde estaba? Son hay un concepto que Gardner le llamaba el humano aumentado. Es decir, el que tú a través de de temas biónicos, si lo quieres ver así, desde puedas un momento dado, creo que aquí la tengo, no, esta no es, puedas aumentarte como humano, es decir, tener prótesis que te permitan potencializar lo que viene siendo, aquí las tengo, ahorita se las enseño, de lo que viene siendo el tema de cómo puedes potencializar tu fuerza, tus capacidades. Ese tipo de aspectos es algo que ha revolucionado muchísimo. Otra de las cuestiones que se ha manejado, ahorita se los muestro, voy a presentarlo rápido. ¿Puedo poner el audio del video? ¿Me dan oportunidad? Voy nomás aquí. ¿Cómo le hago, chicos, para compartir con audio? Nada más le pongo share ya. Acá está. Ustedes me dicen si acá está el audio. Bueno, para que vean esto que yo creo que es de las cosas más chéveres que yo he visto y que sobre todo he visto que se están dando. Estas son las del año pasado. Creo que vean es esto. Se llama el tema de los cyborgs. Mucha gente piensa en ciencia ficción, pero yo pienso pienso más en otras especies animales, porque, por ejemplo, si observo a mi gato, pues mi gato puede ver de noche, tiene visión nocturna. También mi gato puede percibir ultrasonidos y no es un robot. Por lo tanto, para mí, este gato tiene como ciertos poderes que yo no tengo. Por lo tanto, veo inspiración en especies animales. Por ejemplo, los delfines pueden escuchar a través de los huesos, los tiburones pueden percibir dónde está el norte, los elefantes pueden escuchar infrasonidos, hasta se pueden comunicar a través de los pies. Por lo tanto, la naturaleza, las otras especies de animales tienen sentidos que nosotros no tenemos. Por lo tanto, podríamos observar y escoger qué sentidos nos gustaría tener mediante la observación de otras especies. Yo
decidí escoger el color porque nací completamente daltónico. Por lo tanto, para mí el objetivo era extender la percepción del color más allá de la visión humana. Los humanos solamente podemos ver del rojo al violeta, pero hay muchísimos más colores, los infrarrojos, los ultravioletas. Por lo tanto, creamos un chip que crea vibraciones cada vez que hay un color delante mío, y entonces estas vibraciones se convierten en sonidos. Esto es como percibo el color, pero a la hora de escoger cómo quería percibir el color, yo no quería usar ninguno de mis órganos existentes. No quería ni usar mis ojos, ni mis orejas, ni ningún otro órgano. Quería crear un órgano nuevo. Y así también miré a la naturaleza y vi que hay muchos animales que tienen antenas. Y vi, ¿por qué no? Yo también podría tener una antena para tener un órgano externo que me pudiese percibir, ayudar a percibir el color independientemente de las otras órganos. Por lo tanto, diseñamos esta antena que iría implantada dentro de mi cráneo, entonces me permitiría escuchar los colores mediante vibraciones dentro de mi cráneo. Entonces, el problema fue encontrar un doctor que quisiera implantarme una antena. Fui a hablar con el doctor. Estamos viendo que se está evolucionando. Entonces, espero haber respondido a la respuesta. Total, Juan. Sí, muchas gracias. Pues no, aquí mirando nuestro chat, no tenemos más preguntas. Darles las gracias a todos. A ti, Juan, excelente esta presentación que nos das. Nos vamos y cada vez aprendemos más de ti. Muchas gracias. Todo un placer. Cuídense mucho, por favor, que tengan excelente día y no falten mañana a las presentaciones que va a haber temas muy interesantes y muy buenos expositores. Así es. Una feliz tarde para todos. Gracias. Cuídense, hasta luego.